¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis amigos de ASTV? Nuevamente frente a ustedes y agradecido, como siempre, siempre voy a estar agradecido con todos ustedes. Vamos a ver, bueno, si contesta el teléfono el doctor Fernando Calle Allén. Esperamos, pues, que nos conteste la llamada, Allén. Doctor Fernando Calle Allén. Jorge, ¿no? Sí, ¿cómo está usted? Le hablan de... ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? De ASTV, estamos ahorita en el aire, estamos hablando sobre el tema, nos faltan escasos 30 días para las elecciones nacionales y en esta oportunidad, bueno, yo les decía a nuestro público que como nunca se ha dado, el porcentaje es muy bajo y cualquier cosa puede ocurrir en las elecciones nacionales. Parece que nuestro pueblo se encuentra un poco desconfiado con los candidatos porque no sabemos a qué se debe su demora, mi querido doctor. La primera pregunta es esa, casualmente. Dígame. ¿Qué piensa usted de estas elecciones, no, que ya falta escaso 30 días para que se realice? ¿Cómo la ve usted? Bueno, mire, estamos afrontando un proceso sui generis por razones obvias de la pandemia, un mecanismo que debería ayudar a las personas de trayectoria y naturalmente a los partidos organizados que no existen en hoy día, y si tuviéramos un sistema de una prensa abierta, democrática como usted, ¿no? Pero yo he hablado hace 20 años y después paralicé cuando estaba como miembro del tribunal, porque era mi obligación dentro de lo que fue la ley. Después he sostenido que seguimos bajo un poder oculto lamentable, ¿no? Un poder oculto que vive y crece con la corrupción, pero que se mantiene por la impunidad. Eso es lo que yo le puedo decir. Lo otro es una frase de Pindar en el sentido de que sí, todos son pequeñitos, una competencia de enanos. Espero que no sea tampoco una enanez en el sentimiento, en la voluntad y mental, ¿no? Porque hay muchas cosas que el pueblo está harto. Yo siempre he creído, y estamos por llegar a Semana Santa, he invocado a los que gobiernan con mayor respeto, que no se abuse de la gente, porque el pueblo puede entrar en ira, y un pueblo en ira, a lo que pasó cuando Nerón incendió Roma, es incontenible, ¿no? Claro, en el caso de Nerón, famoso, el senador Petronio, un hombre muy querido, Nerón lo llamó y le dijo: senador mío, tú que sabes que yo soy bueno, ¿por qué huele mal palacio? Petronio le dice: ni Dios, ni rey, ni emperador, porque he llegado y la gente del pueblo está ingresando y el pueblo huele mal para usted. Entonces Nerón le dice: amado Petronio, a ti te quiere el pueblo, diles que por favor, quien ha incendiado Roma, yo solo estaba haciendo arte, cantaba y hacía mi poema, pero dile que han sido los cristianos. Y bajó Petronio y los convenció, porque Petronio es un senador respetadísimo, ¿no? Y así también empieza una persecución salvaje a los cristianos, ¿no? Doctor, salva a Perú, ¿no? sí, más o menos, bueno, conocemos el tema. Lo que quería decir, la historia. Lo que quería decir, mire, hace un momento yo les hablaba acá a nuestros seguidores referente a que esto de los candidatos se debe tomar con mayor seriedad, porque no puede ser posible que se presenten candidatos pues que ni siquiera han cumplido con pagar sus impuestos de la SUNAT, que como sabemos todo pues es lo que mantiene un país, y que luego pues se la juegan en el sentido de hacer prescribir, ¿no? Judicializan y todo ello, hacen prescribir las deudas, así como las transnacionales. O no puede haber candidatos, por ejemplo, que han tenido durante meses entrevistas tras entrevistas en los medios de comunicación para que los levanten y los hagan llegar, de repente no están capacitados, o sea, no son estadistas como para poder dirigir un país. Esto lo toman como que con una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Y lo que van a hacer, a dirigir los destinos de un país. ¿Qué le parece a usted, doctor? Bueno, me parece que debemos, yo siempre he creído, mis alumnos del CAEN, 15 años casi, las universidades, ahora estoy más reposado en ellas, el doctorado, pero siempre me ha gustado con el pregrado. Siempre he sentido, y esto es hace tiempo, que somos un cementerio, ¿no? Porque solo un cementerio puede soportar sin protestar todo lo que se le hace. Le pueden robar hasta las flores que dejó su abuelita y bueno, la viejita no va a protestar. En los últimos tiempos he cambiado un poco por la cantidad de gente que sale y digo, bueno, a lo mejor estamos en un proceso de embrutecimiento, ¿no? Porque fíjese usted, yo creo que los peruanos se habrán quedado asombrados ya cuando miran las cosas con tranquilidad, y usted mismo, ayúdeme, ¿cómo 110, 115 congresistas le han entregado el poder a 15, ¿no? Le han entregado el poder que son los que nos están gobernando. Ahora, por la brevedad de la radio y esta entrevista,
Yo le diría a usted que, viendo a lo primero, a los enanos electorales, que el pueblo, entrado en vida, puede tener algunas reacciones, ¿no? Nunca en el Perú ha habido hasta hoy una anulación de elecciones. Y cuando me refiero a una anulación, no es postergación, es, por ejemplo, si es que votos viciados, nulos, ausentes, suman el 70%, que parece un imposible. Pero la ira y el descontento, porque usted pregunta y la gente no tiene precisión ni voluntad, ni dice, me convence determinado candidato. Pero doctor, pero la gente tampoco sabe de eso, porque no existe una formación, no existe una educación, no existe absolutamente nada para nuestro pueblo. No se educa ni se dice que sería la tarea. Mire, yo le diría a los candidatos, al pueblo más que a los candidatos, porque se ha tocado temas interesantes y que se los voy a definir así. Por ejemplo, cuando hablan de la lucha contra la corrupción, y vamos a empezar por lo último que ha dicho, ha habido muchos candidatos que dicen, cuando yo sea presidente, todos van a pagar sus impuestos, nadie va a tener que hacer lo que sucedió con el Tribunal Constitucional, etcétera, las empresas multinacionales que no pagan impuestos, mientras que al pueblo le cierran sus negocios pequeños. Ok, el pueblo podría preguntarle, oiga, ¿usted tiene parlamentarios? Usted es un partido que tiene gente en el Congreso, y si no lo tiene, el país está caminando en sus organismos políticos y constitucionales hasta el 25 de julio. ¿Por qué no presentan en el Parlamento una norma que, ¿cuánto pasan lista? 2 horas. En media hora han aprobado la no prescripción de este tipo de deudas, por ejemplo. O lo pueden modular mejor, y las sanciones que deberían existir, porque no es lógico que un juez y una sala demoren tanto, parece una orientación prescriptiva, ¿no le parece? Entonces hay que poner algunas sanciones para esta gente que no se da cuenta. Eso me hace sentir que ante los miembros del Congreso, la fiscal de la Nación, por ejemplo, les dice la respuesta de algunos jueces, la carga procesal, y les dice, son 70.000 fiscales, me puedo equivocar en el número, pero deben ser más o menos, porque es un organismo nacional tremendo, y yo no voy a estar atrás de ellos. Pero no he escuchado a un solo congresista que le diga, pero señora fiscal, está bien, estamos ahí sobre el 70.000, pero no creo que usted no se dé cuenta de que qué cosas son Odebrecht, qué cosas es Vizcarra, qué cosas son casos importantes, ¿no es cierto? Entonces, igual diría yo, no se va a dar cuenta el juez de que el caso de tal minera o empresa transnacional podría prescribir, me va a decir que tiene carga, no lo puede priorizar, no lo puede adelantar, ¿no es cierto? El caso de Telefónica es el mejor ejemplo que ha pasado hace poco. Sí, no, y lo que viene. Espere usted, Telefónica es una cosa pequeña, tiene una cantidad de miles y miles de millones de transnacionales y de empresas mineras y otros que no van a pagar por lo visto, porque van a tratar de seguir un precedente, ¿no? Aunque sean los intereses, pero son mucho dinero. Ahora es igual que el tratamiento que se ha dado a la ONP, ¿no? Hay muchas cosas. Yo lo que le quiero decir, por ejemplo, también dicen, cuando sea presidente voy a meter presos a todos. Bueno, vamos por partes. No necesitan llegar al 28 de julio, tienen Congreso. ¿Y el Congreso por qué? Porque eso es un discurso, no sé para quién, pues porque la gente ya no es tan ignorante. Y en el Perú, mientras haya democracia, el presidente no puede meter preso a nadie. Hay sistema judicial, fiscales, claro, y por eso hay esta protección. Están engañando, engañando. Por eso es que tiene, claro, lo que sería bueno que diga un candidato. Por eso les digo que un pueblo llega, no digo que incendie, sino que puede decir no voto. Pues son votos y de repente se anulan las elecciones. Yendo a ese tema, doctor, yendo a ese tema y explicando a nuestra gente, porque nuestra gente a veces no conoce. Usted, que es un doctor, un profesor en ciencias políticas, y esto es algo que la ciudadanía debe de saber, pero muchos no saben ni siquiera qué es un voto en blanco, o qué se significa emitir un voto en blanco, de qué manera perjudica las elecciones o no perjudica, doctor. Bueno, en el caso que le explico de la anulación de un proceso electoral, significa que se suman los blancos, los viciados, ¿no? Se suman los inasistentes, y ellos, si llega al 70%, se declaran nulas las elecciones, que es distinto a lo que dicen por ahí de querer postergar 1 mes, 2 meses, 1 año el proceso electoral, ¿no? Porque tu candidato pareciera que no va a ganar. Es distinto. El pueblo puede reaccionar y
no sé, pues si nadie te satisface, sería, reitero, la primera vez que en el Perú no se alcance el 70%, o se alcanza el 70% entre viciados, blancos, nulos y el ausentismo, ¿no? O sea, de lograrse ese 70%, no va a las elecciones. Se anulan las elecciones, se anulan las elecciones. No es postergar, no es postergar. Tiene que convocarse a un nuevo proceso. A un nuevo proceso. Y al convocarse a un nuevo proceso, eso tendría que también darse un tiempo en el sentido que hay un plazo, podría inscribirse nuevos partidos políticos. Sí, claro, si cumplen la ley. Ahora, no olvidemos, mire, que hay una cosita que nadie se da cuenta, ¿no? Las normas en los tribunales, incluso el constitucional y todo, hay un quórum, ¿no? 5 miembros, 4 miembros, está bien, pero no puede estar andando siempre con una pata coja, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones son con 5 miembros, y hasta hoy solo hay 4. Hasta hoy no está el representante del Colegio de Abogados de Lima, las elecciones son mañana, ¿no? Y eso no crea que es cualquier cosa, porque si hay un miembro más ya no hay empates en las votaciones. Así es. Hasta ahora se han resuelto 2-2 y define el presidente del jurado, ¿no? Entonces, por eso son 5 miembros, por eso el tribunal son 7. A pesar de eso, a veces ha habido un mecanismo en que yo estuve mucho en contra, y están las actas, de decir de que un voto mayor dirimente en la práctica, entonces con eso se han solucionado muchas cosas que creo no han sido beneficiosas para el país. Doctor Fernando, entonces, bien, usted sabe que el tiempo es corto, yo lo invito, sí, claro, para una próxima, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hablar de este tema como se debe, o sea, con todo, por favor, sí, claro, con la finalidad de poder esclarecer muchas cosas pues que nuestra gente aún no entiende. Me refiero pues a la gran mayoría, pues el porcentaje mínimo de todas maneras se está perdiendo, pero hay mucho deseo, sinceramente, en cuanto a lograr ese porcentaje del 70% para que las elecciones se anulen definitivamente, ¿no? Ahora, yo quiero decirle algo, permítame usted, 2 cosas quiero decirle, que el pueblo y usted deberían decirle a los candidatos que hablan tanto de moral y que no va a haber, ¿por qué si tienen congresistas? Yo no entiendo, si los congresistas podrían en la noche presentar un proyecto, hay algunos congresistas no quieren que se erija el Tribunal Constitucional, no quieren nada, y dicen, no tenemos capacidad, no tenemos legitimidad, que lo ve el nuevo Congreso. Todos quieren tirarlo para el nuevo Congreso, pero no sé si todos. Además, los candidatos a la presidencia tienen congresistas. ¿Y a qué me refiero? Usted puede decir, si tanta es su voluntad de la lucha contra la corrupción, algunos hablan de lesa humanidad. Empiece ahora. Bueno, demoran 2 horas, simplemente el Código Penal, ¿no?, que sería 61 votos, establecer, o 65, de acuerdo a la mayoría simple, establecer de que en los casos de corrupción, en tiempos de tragedia, terremoto, pandemia, como esta que se ha llamado en tiempos de guerra, serán calificados como traición a la patria y tendrán la pena de cadena perpetua, ¿no? Sí, pena de muerte, traición a la patria es pena de muerte. Bueno, la pena a la muerte, usted acaba de decir una cosa que me gusta tocarla, ¿por qué? La pena de muerte en nuestra Constitución solo está permitida en tiempos de guerra. Sí. Bueno, esto es una guerra, eso estamos de acuerdo, ¿no? Además hay que revisar la Corte de San José, eso lo veremos en una entrevista más adelante. Sí, hay que hacerlo. Son cosas concretas, ¿se da cuenta usted? Que me llama la atención, que corran en campaña como si no hubiera parlamentarios, como si no existieran, como si no tuvieran representatividad. Es de lo más gracioso del mundo, y están sentados ahí, ya no hablo de que cobren, que tengan, eso me parece muy justo, pero usted está prometiendo cosas que puede hacerlas ahora. Hay que predicar con el ejemplo, doctor, hay que predicar con el ejemplo. Demuéstreme que usted quiere hacer eso, si lo puede hacer. Si no lo prueban, por lo menos el pueblo verá de que no lo quieren aprobar, ¿no es cierto? Así es. Es una cosa real. Además, el Congreso anterior fue disuelto precisamente por pretender elegirse un tribunal a repartija por amigos y con intereses de meritocracia, y con unas reformas políticas y judiciales que han sido un fracaso. Entonces, la primera obligación ante el pueblo era elegir el tribunal sin compromisos de amigos, ¿no es cierto? Meritocrático. Así es. Entonces, no se entiende. Hay muchas cosas que el poder oculto para mí es el único que funciona, y digo
por eso estamos en un proceso. Ya no es tan oculto, doctor, ya no es tan oculto. Bien, doctor Fernando, muy agradecido, muchas gracias. No, yo le agradezco a y vamos a estar conversando, muy amable, muy amable. Un gran fin de semana. Igual manera, muchas gracias. Bien, mis amigos, concluida la entrevista con el doctor Fernando Cae, interesantísima, así que vamos a invitarlo nuevamente para que esté con nosotros y nos siga explicando. Y con ustedes será hasta el día de mañana, muy agradecido y nos vemos hasta cualquier momento.